Puso este, ¿no? Muy buenas noches, iglesia. Qué lindo es adorar juntos. Como decía Reggie, adorar de esa manera intencional. ¿Lo sintamos o no lo sintamos? Amén. Y hoy quiero compartir una palabra sencilla que estuve meditando estos días y me parece que siempre es bueno volver a la sencillez del Evangelio. Siempre es lindo recordar de esa primera vez que alguien nos habló, que alguien nos mostró esta nueva vida, ¿no? Este nuevo mundo que se nos abre. Es lindo recordar y volver a esa sencillez, a ese primer amor, ¿no? Y la palabra, bueno, le pusimos el título Aviva el fuego, porque es un consejo que Pablo le está dando a Timoteo. Dice en 2 de Timoteo 1, 6 y 7. Dice, por eso te aconsejo, bueno, te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y acá en la versión Reina Valera dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y esto me llevaba a pensar, ¿no? en lo que es esta timidez, esta cobardía. Y Pablo se lo está diciendo a Timoteo, que en ese momento Timoteo se ve, cuando uno lee la carta a Timoteo, uno puede percibir que Timoteo era un poco vergonzoso, era bastante tímido, pero tenía la responsabilidad de llevar una iglesia adelante. Él tenía que predicar la palabra, tenía que ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Él tenía una responsabilidad grande y se ve que él era muy joven y en un momento Pablo le dice, no tengas en poco tu juventud, que nadie tenga en poco tu juventud. Y me encanta esto porque dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Y le dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Y si bien él era tímido, yo pensaba, cada uno de nosotros tenemos temperamentos muy diferentes. Hay personas que tienen el temperamento más de ser valientes y corajudos, ¿no? Y que por ahí, qué sé yo, no tienen miedo de escalar montañas, no tienen miedo de hacer viajes. Se llevan el mundo por delante. No sé si hay alguno por acá que sea así, que yo voy, no importa, como que le pongo toda la onda y voy. Y hay personas que por ahí somos un poco más tímidas y nos cuesta todo, todo. Como que cualquier cosa para nosotros es un desafío, cualquier cosa para nosotros es como, ay, no sé si voy a poder, porque tendemos siempre a retraernos, como a ser vergonzosos, más tímidos. Y yo veía cómo a lo largo de toda la historia, cuando leemos la palabra y vemos a los grandes hombres de Dios, mujeres de Dios, ninguno de ellos tenía un temperamento que vos decís, wow, él podía con todo. No, cuando te pones a leer, hubo personas que eran tartamudos, algunos eran tímidos, otros eran depresivos, y sin embargo Dios los usó para grandes cosas. Y el Señor es aquel que nos llama y nos capacita para esto. Y por eso quiero hablar de esta capacidad que nos da el Espíritu Santo, espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a ver, yo puse acá la definición de qué es la cobardía. Dice cobardía, falta de ánimo y valor. Y en la otra versión que dice timidez, quiere decir algo parecido, que es temeroso, corto de ánimo, como que se queda corto, ¿no? Corto de ánimo y vergonzoso.
Y yo pensaba, ¿y qué es si el Señor no nos está dando este espíritu? No nos está dando un espíritu corto de ánimo ni de valor. El Señor nos está dando, ¿qué? ¿Qué sería lo contrario? La valentía. El Señor nos está dando valentía y es esa capacitación que todos nosotros necesitamos. Ahora el tema es ¿para qué necesitamos esa valentía? Y yo pensaba, veía a lo largo, ¿no?, de toda la historia, veía, por ejemplo, los hombres y mujeres de fe, que eso lo vamos a ver en Hebreos 11, 33. Y como les decía recién, personas totalmente naturales, personas que son tímidos, que tienen un montón de debilidades. Ahora, el Señor nos llama a hacer una obra totalmente sobrenatural. Yo pensaba en la vida de Moisés. Cuando Moisés está sacando a todo el pueblo, liberando a todo el pueblo del cautiverio, están corriendo porque el faraón los está persiguiendo. Y de repente se encuentra con el mar. Ahora, Dios le había hablado una palabra a Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? Parece una locura a los ojos naturales, nos parece una locura decir, bueno, el Señor me dijo que siga y tengo el mar, ¿y qué hago? ¿No? Como, bueno, es una cuestión de fe y a nosotros nos parece una total locura, pero él tenía que tener valor. Yo pensaba, ¿qué valor para levantar la vara y a ver qué pasa, ¿no? Como esto de, bueno, yo hago lo que Dios me pide y el mar se va a tener que abrir. Yo no quiero ponerme en la cabeza de Moisés en ese momento. Decir, bueno, tengo el mar, ¿qué hago? ¿Cómo cruzo? ¿Cómo llevo a todo este pueblo? ¿Nos ahogamos? ¿Qué va a pasar? Ahora, él tuvo que tener coraje, tuvo que tener valor y una valentía sobrenatural para que pase algo sobrenatural. Y nosotros queremos caminar en lo sobrenatural, ¿o no? ¿Amén? Ahora, Dios nos dice en su palabra, muchas veces nos dice, no temas, y muchas veces nos dice, esfuérzate y sé valiente. ¿A quién se lo dijo? A Josué le dijo varias veces, repetidas veces le decía, esforzate y sé valiente, porque vos vas a guiar al pueblo. Bueno, él tenía una tarea que hacer, pero tenía que ser muy esforzado y muy valiente. ¿Y cuál es la herramienta que Dios le dio a Josué para que viva en esa valentía, para que él pueda de alguna manera tener esa capacidad, ese valor? La palabra de Dios. Dios le dijo, medita en este libro de día y de noche. De ahí él iba a sacar. ¿De dónde sacamos nosotros el valor? Lo da el Espíritu Santo. Pero tenemos un montón de herramientas que el Señor nos da para que podamos empezar a caminar con Él, para poder empezar a caminar en este valor, en esta fe. Y sobre todo la fe. La vida cristiana es una vida de fe, porque primero pasamos de muerte a vida. Ahora, el Señor nos dice que nos cambia, que nos transforma, que nos redime. Te dice, bueno, deja el pasado, ahora sos una nueva criatura, sos una nueva persona. Ahora el Señor te va a llenar de los frutos del Espíritu Santo. Y es una vida totalmente de fe. Pero para nuestros ojos naturales cuesta cuando el Señor nos pide algo y nos cuesta obedecer cuando nos parece locura a nuestros ojos, ¿no? A nuestra naturaleza le parece locura, pero es por fe. Y el Señor nos llama a vivir una vida totalmente dependientes de Él. Ahora, para poder vivir esta vida necesitamos primero la capacitación del Espíritu Santo. Como decía, no nos ha dado espíritu de cobardía, nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio. ¿Qué quiere decir esto? Que con nuestras capacidades nosotros no podemos hacer su obra. Con mi capacidad yo no puedo ir a predicarle a otra persona, con mi capacidad, ni hablar de talentos. El Señor no llama a personas capacitadas para hacer su obra. El Señor quiere que hagamos la obra en obediencia, independientemente de nuestro comportamiento, si somos tímidos, si nos llevamos el mundo por delante. Lo que el Señor quiere es nuestra obediencia. Lo que el Señor va a mirar en nosotros es nuestro corazón.
Por eso yo veía en Hebreos 11, 33. Miren lo que hicieron todas estas personas. Dice, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y vemos todo Hebreos 11 habla de la fe de cada uno, ¿no? De la fe de Noé, de la fe de Abraham. Tenemos ejemplos, pero para tirar para arriba. Y cada uno de ellos conquistó, hizo todo esto, pero por la capacidad de ellos mismos, no. Lo hizo por la capacitación sobrenatural del Espíritu Santo. Y yo pensaba, ahora nosotros, pienso en lo que es el coraje, en lo que es el valor. Cuando nosotros venimos a Dios y el Señor te dice, amá a tu prójimo, eso requiere valor, eso requiere coraje, y más cuando la persona no me agrada o la persona me daña. Lo tengo que amar. Aunque la persona no me ame, Dios me dice, bueno, amalo, y eso requiere coraje, requiere valor. Ahora, cuando el Señor nos dice, perdoná a la persona que te ofendió, es muy difícil perdonar a esa persona por nosotros mismos. Yo creo que es lo que nos dice el mundo. Bueno, es el famoso perdono pero no olvido, ¿no? Y esto de decir, bueno, perdoná y olvídate de lo que esta persona te hizo y amalo. ¿No? Una persona que, no me acuerdo quién fue, que contó que tuvo que perdonar al asesino de su hijo. Y yo decía, ¿cómo eso realmente necesitas la capacitación del Espíritu Santo para eso? Por nosotros mismos no podríamos, no tenemos el coraje, no tenemos el valor de enfrentar esa situación. Necesitamos coraje para amar, necesitamos coraje para perdonar, para pedir perdón. Cuando el Señor te dice, bueno, yo quiero sanarte, quiero sanar tus heridas del pasado, quiero que reconstruyas tu vida porque hasta acá vos viviste sin mí, ahora yo quiero darte una vida totalmente nueva. Se necesita coraje para eso. Necesitamos la valentía que viene del Espíritu Santo. Y yo pensaba, cuando Jesús nos dice, bueno, el que me quiera seguir, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo. Necesitamos coraje para eso. Yo no puedo tomar mi cruz por mí misma, yo no puedo negarme a mí misma, no puedo renunciar a mis derechos. No me sale, a mí no me sale, mi naturaleza es totalmente lo contrario. Yo prefiero hacer mi justicia y hacer la mía, y es muy difícil, tenemos que conocer qué es nuestra naturaleza. Hemos visto todos los frutos de la carne, ¿qué son? No tenemos nada bueno, no hay nada. Te pones a examinar a vos mismo, no encontrás nada bueno. Entonces, cuando el Señor te manda a hacer su obra, a caminar en la sencillez de Cristo, simplemente te dice, negate a vos mismo. No podemos. Nos cuesta porque es nuestra naturaleza. Por eso creo que tenemos sí o sí que tener esta dependencia del Espíritu Santo. A mí me encantó la prédica de los pastores el sábado, que era caminar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu, es esta comunión con Él, de caminar en esta vida, que es una vida totalmente nueva donde nosotros no podemos hacer pie para nada. Necesitamos sí o sí de Él. Amén. Y vamos a ver la historia de David y Saúl, que está en 1 Samuel 17. Y vamos a entrar en el segundo punto, que primero dijimos que necesitamos de su capacitación, ¿no? Ahora vamos a ver que necesitamos conocerlo, esto de caminar con Él y de conocer al Espíritu Santo, conocerlo a Cristo. En 1 Samuel 17, les voy a contar simplemente el contexto. ¿Qué pasa? Es la famosa historia de David y Goliat, la mayoría la debe conocer. ¿Qué pasa? Viene un gigante filisteo, enemigo del pueblo de Dios. ¿Qué pasa? Empieza a desafiar
al pueblo diciendo, bueno, a ver si hay alguno que se anima a derribarme. ¿Y qué pasa? Todos los hombres de guerra, estaba Saúl con todos sus hombres supuestamente valientes, ¿no? Hombres de guerra, que la tienen re clara, que ya habían peleado un montón de batallas. Y cuando vieron al gigante, ¿qué pasó? Dice en el versículo 24, dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y vos ves y decís, ¿pero cómo? Hombres de batalla, hombres de guerra que ya pelearon unas cuantas batallas, le tuvieron miedo a este gigante. Y dice que el rey Saúl también. Vos decís, no, pero ¿cómo el rey Saúl? Sí, el rey Saúl también. Él estaba ahí, creo que más escondido que todo el pueblo, que todos ellos, ¿no? Y dice, bueno, que tenían gran temor. Todos estaban intimidados. Ninguno le pudo hacer frente a este gigante. Ahora, ¿qué pasa con David? David escucha que el filisteo está desafiando ¿a quién? Al pueblo de Dios. Y dice en el versículo 32, dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. Saúl lo estaba viendo totalmente de manera natural. No podés ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando veía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Como que no le quedó otra a Saúl, ¿no? Bueno, viene un valiente, ¿qué voy a hacer? Dale, andá. Ahora Saúl lo veía con ojos totalmente naturales. A ver, vos sos un muchachito, un pastor de ovejas, que nunca peleó, nunca fue a la guerra, no tenía el entrenamiento físico que sus hombres tenían. Pero ¿qué pasó con David? Tuvo la valentía y el coraje de decir, a ver, este gigante está amenazando al pueblo de Dios. Ni siquiera era algo contra él, no era algo contra su hermano, no. Él está diciendo, es el pueblo de mi Dios. Si se mete con Dios, se mete conmigo, ¿no? Y me encanta esta actitud que dice que así como él mató osos, eso es lo que me encanta de David. Él, siendo pastor de ovejas, cuidaba las ovejas como si las ovejas realmente fueran dadas por Dios y las cuidó y hizo de todo por ellas, ¿no? Las cuidó de tal manera que, así como él dice, que Dios le daba esa capacidad para poder matar los osos, los leones. Para él era precioso lo que Dios le había dado. No importa si era un ejército o si era una ovejita. Para él era precioso lo que tenía de parte de Dios y lo cuidó de la mejor manera. Y así fue como él conoció a Dios. Él conoció a Dios cuando él estaba escondido con sus ovejas, pero tenía ese conocimiento tan profundo de Dios y ese amor tan profundo por Dios. Por eso él pudo enfrentar este gigante. Por eso yo decía, ¿cómo no tuvo miedo? El conocer a Dios era poner a Dios delante. Conoció al Señor. Y dice, a ver, bueno, Saúl que estaba, no puse el versículo, pero un tiempo antes, él había sido ungido. Él ya tenía la unción, que en ese momento representaba que
él iba a ser lleno del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Saúl también tenía esta llenura del Espíritu Santo. Saúl, para ser rey, tuvo que ser ungido por el profeta, y esto representaba que tenía al Espíritu Santo, no como hoy que nosotros lo tenemos en nosotros. En ese momento se ungía y ahí venía el Espíritu Santo y reposaba en esa persona. Ahora, yo veía la diferencia. Están estas dos personas capacitadas con el poder sobrenatural de Dios. Pero ¿qué pasó con David y qué pasó con Saúl? Saúl tuvo miedo y no pudo hacer frente, no estaba a la altura de la circunstancia. Cuando vino el mayor desafío, cuando tuvo que enfrentar algo más grande que él, no hizo pie, no pudo. ¿Y por qué David sí pudo? Por esta comunión que tenía con Dios. Porque justamente lo que David tenía era a Dios primero. Y Saúl tenía el mismo poder, la misma capacidad, pero ¿qué pasa? La usó para sí mismo. La usó para sí mismo. Él era el rey, él ganaba batallas, pero era todo para su propia gloria. Lo que Saúl buscaba, que era su reconocimiento, quería él agradar al pueblo. Él usó esto para sí mismo. Y tengamos mucho cuidado con tener esta actitud de somos capacitados, tenemos al Espíritu Santo, podemos servir al Señor, podemos estar sirviendo, podemos hacer la obra de Dios, pero estamos buscando lo propio. Y qué diferente cuando no buscas lo tuyo propio y sinceramente buscas lo que Dios tiene para tu vida, lo que Dios quiere. Bueno, Señor, acá estoy, úsame. Qué diferencia, porque cuando llega el momento de la dificultad, cuando llega el momento donde vos tenés que enfrentar un miedo, enfrentar un gigante, cuando el Señor te pide esa obediencia de, bueno, vos tenés que perdonar a tal persona, tenés que renunciar a otra cosa, y cuando vos tenés que enfrentar eso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese gigante? Si tenés ese tesoro preciado que vos decís, bueno, yo no puedo y reconozco que no puedo, pero el Señor lo va a hacer por mí, lo vas a poder pasar. Vas a poder tener el valor de perdonar, vas a poder tener el valor de amar a la persona, vas a tener el valor de hacer lo que Dios te dice que hagas, de obedecer al Señor. Ahora, cuando vos buscas lo tuyo propio y toda tu vida vos estuviste quizás en el camino del Señor, pero estás buscando tu gloria, estás buscando lo tuyo, en el momento de la prueba no vas a poder, no vas a tener con qué, porque por tus propias fuerzas, por tu propia capacidad, no vas a poder, porque se trata de una obra sobrenatural. Se trata del reino de los cielos en esta tierra. Se trata de que lo que el Señor te pida, lo que el Señor te está cambiando y transformando, no es para que vos seas una persona mejor. El Señor te está santificando porque en algún momento vos vas a ir con Él y vas a vivir eternamente con Él. Y el Señor quiere santificarte para poder usarte acá y ser luz y sal en un mundo que está totalmente perdido, que está en tinieblas. Entonces hay un propósito mucho mayor, como yo siempre digo. El propósito que tenemos es mucho mayor que nosotros y que nuestro trato y que es una parte. Ahora, el Señor cuando te pide obediencia, el Señor te está pidiendo, dame tu corazón, porque yo quiero usarte para algo mucho mayor, para que el reino de los cielos pueda venir y establecerse acá en la tierra. Entonces, que podamos tener este caminar con Él, que podamos conocer al Señor y poder amarlo realmente a Él primero. Amén. Cuando leía la palabra de Juan 8:32 que dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es esto, es David conociendo a Cristo, conociendo al Espíritu de Dios, conociéndolo en lo íntimo, siendo amigo de Dios antes de salir a lo público, antes de ser un rey. Ese caminar que él tuvo con Dios fue lo que lo hizo, lo que tuvo libertad para poder hacer la obra de Dios. Y nosotros también, si no conocemos la verdad, si no conocemos a Cristo, la obra que Él hizo por nosotros, si yo no conozco que fui perdonado, no puedo perdonar. A veces pensamos, bueno, el Señor me da la capacitación sobrenatural y así, de una ya tengo fe y de una ya puedo perdonar.
no se trata de eso, se trata de que podamos entender esta verdad, que podamos entender que fuimos amados primero para poder amar a otro, que podamos tener ese valor de perdonar. Requiere primero entender y conocer quién me perdonó. Yo digo, ofendí toda mi vida a Dios. Entonces, si yo digo, toda mi vida estuve ofendiendo a Dios con mis actitudes, viví independientemente de Él toda una vida, y de repente me encuentro con su gracia y encuentro que el Señor me perdona, que derramó su sangre por mí, que Él pensó en mí cuando estaba en esa cruz. Eso me desarma. Yo digo, ¿cómo no voy a perdonar la ofensa del otro? Si entiendo que yo fui perdonada primero, yo fui amada cuando no lo merecía, y ninguno de nosotros merecíamos la salvación, ninguno de nosotros merecíamos su amor, su perdón, su gracia. Entonces, yo digo, el conocerlo, conocer la verdad, es lo que nos va a hacer verdaderamente libres, es lo que nos va a hacer que podamos renunciar a nuestros viejos hábitos, a nuestra vieja vida, al temor, al miedo. El conocer a quién estamos creyendo. Pablo le dijo a Timoteo, no me avergüenzo porque sé en quién he creído. Es esto de saber para qué y por qué estamos viviendo. ¿Por qué el Señor te dio un propósito? ¿Para qué el Señor te está dando una nueva vida? No es simplemente, bueno, quiero ser una linda persona. No, el Señor te dio un propósito y un llamado y vos tenés que conocerlo y profundizar en eso. ¿Para qué nos da todas las herramientas que tenemos? La oración, el don de lenguas, cada uno de los dones, ¿para qué sirven? ¿Alguna vez se lo preguntaron y decir, ¿para qué esto? Es cuestión de empezar a conocer lo que es lo sobrenatural, el reino de los cielos, conocer a Dios, conocer sus atributos. Cuando leemos la palabra de Dios, decir, bueno, no estoy leyendo para mí, a ver qué el Señor tiene para mí hoy. A veces es simplemente, Señor, yo quiero conocerte, quiero conocer tus atributos, quiero conocer más de tu amor, de tu bondad, de tu fe. Quiero conocerte, simplemente contemplarlo a Él. Por eso esta gran diferencia que veía con Saúl y David. Y yo digo, tenemos que tener realmente un valor, el valor de decir, bueno, Señor, yo entrego todo, entrego mi corazón, entrego mi vida y me rindo a lo que tengas, pero quiero caminar con vos, quiero caminar en ese espíritu, quiero caminar en lo sobrenatural. Independientemente de nuestro temperamento, de nuestro carácter, el Señor nos da ese amor y nos da ese espíritu de dominio propio para que podamos controlar nuestro temperamento. Él nos da todo. Sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Como decía David, separados de ti, nada podemos hacer. No vamos a estar a la altura de un desafío espiritual si no alimentamos nuestra relación con Él. Por eso Pablo le dice, te aconsejo que avives el don. Aviva el fuego de tu espíritu, aviva el fuego de lo que el Señor te dio. Si el Señor nos ha dado tanto, nos ha dado su espíritu, nos ha dado su propia vida en nosotros, tenemos que cuidarlo, tenemos que avivar ese fuego, tratar de que ese fuego no se apague, tratar de decir, a ver, si hoy no tuve todo el día y no tuve tiempo para orar y no tuve tiempo para leer, decir, no importa, me hago por lo menos 1 minuto antes de dormir, pero no voy a dejar pasar un día sin Él. Que esa sea nuestra actitud de decir, voy a avivar el fuego. Y bueno, ¿cómo avivamos el fuego? Con esta devoción de decir, bueno, Señor, yo te quiero conocer y voy a tener mi tiempo de oración y voy a tener mi tiempo de búsqueda de su palabra. Voy a leer la palabra todos los días. No es una vez a la semana y bueno, 10 minutos en el mes voy a orar. No, todos los días es cultivar esta relación. Cultivarlo en lo íntimo, en lo secreto, cultivar esa relación con Él. Tener el tiempo también con la comunión con los hermanos.
Y con esto pensaba en la viuda que el Señor le dice, que Elías le dice que ponga las vasijas, pero lo primero que le dice es, andá y pedí vasijas para llenarlas de aceite. Y cuando una vez, hace tiempo, cuando yo había leído esto, yo decía, tenemos que pedir ayuda también. La señora tuvo que salir con las vasijas, pero no con las que tenía en su casa. Tuvo que salir y pedir vasijas prestadas. Tuvo que pedir ayuda. Y yo digo, qué importante y qué necesario es esto de pedir ayuda, de decir, bueno, reconozco que no puedo, necesito que me ayudes a orar, necesito que me ayudes a entender la palabra. El pedir ayuda, para eso está la iglesia, para eso está el cuerpo de Cristo, la comunión con los hermanos, el saber lo que la otra persona necesita, el poder, eso me lleva a mí a salir de mí mismo y de mi mundo, y me lleva a decir, bueno, la otra persona también la está pasando mal, quizás peor que yo. Y esto nos ayuda también a decir, bueno, no pienso solo en mi problema. Quiero tratar de pensar en el otro, de salir de mí mismo. Y para mí el avivar el fuego es salir de uno mismo. Es salir de mi encierro, de mi comodidad, de mi pereza, salir de la tibieza y decir, bueno, salgo de mí misma. Y pienso primeramente en Dios, primeramente en su reino. ¿Qué dice la palabra? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas van a ser añadidas. Es esto, es decir, bueno, confío en que el Señor se va a encargar de lo mío y tiene mucho trabajo conmigo, pero sé que el Señor se va a encargar. Entonces yo me ocupo de su reino, de establecer el reino de Dios en la tierra, de poder hacer que, no sé, como les hablaba la otra vez de Daniel, que él oraba y había una batalla espiritual, los ángeles ahí peleando. Hay mucho que hacer, hay mucho por qué orar, hay muchas personas que necesitan oración, hay muchas personas que necesitan tu ayuda, tu palabra, que necesitan ánimo. Entonces esto de poder mirar la necesidad de otro, poder mirar la necesidad que está afuera, poder ver a quién le puedo predicar. En la iglesia de los Hechos ellos tenían ese denuedo para predicar la palabra cuando una vez que vino el Espíritu Santo a ellos. Tuvieron esa capacitación sobrenatural y pudieron predicar con todo denuedo la palabra. Y miles se convertían. Porque tuvieron ese entendimiento, tuvieron esa comunión con el Espíritu Santo y salieron. No se quedaron adentro, bueno, a ver, tengo que cambiar esto. No, salieron y predicaban y miles se convertían. Y así empezó la iglesia a crecer. Y no es tiempo de que la iglesia ahora se estanque y piense en sí misma. La iglesia debería de haber seguido así, ¿no? Como, bueno, recibo y salgo, recibo y doy. Y creo que de eso se trata avivar el fuego, no de, bueno, pienso otra vez en mí y en mi comunión, es recibo y doy. Oro y salgo. Leo la palabra y salgo y lo doy. Es esto, si no, no fluye, es como que es un canal que no puede fluir, ¿no? Como si fuese una manguera que le haces un nudo y el agua no puede fluir. Entonces creo que para mí el pensar en Él y salir de nosotros es lo que nos lleva a avivar el fuego de Dios. Por eso creo que amar a Cristo, amarlo a Él con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, creo que es lo más básico y es lo que el Señor hizo por nosotros. Fuimos amados y ahora nosotros por respuesta lo amamos a Él. Cuando Cristo le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y se lo repitió 3 veces y lo que Jesús le decía era, bueno, andá y apacentá mis ovejas, cuidá de mis ovejas. Otra vez lo mismo, bueno, si me amás, salí de vos. Servíme, serví a la iglesia, serví a tu prójimo. Y es esto, es el amar a Dios. Si vos amás a Dios primero y mantenés ese fuego vivo por Él, entonces todo lo demás se va a ir acomodando. Vas a tener el valor para hacer lo que tenés que hacer, para obedecer. Vas a tener el valor para cambiar todo tu entorno. Pero primeramente está el amor a Él. Por eso digo, siempre volvamos a la sencillez del Evangelio. Volvamos a la sencillez de
predicarnos todo el tiempo lo que Cristo hizo por nosotros. Que el Evangelio, como yo siempre digo, y me lo han escuchado muchas veces, decir el Evangelio no es una materia pasada, no es, bueno, sí, esto ya lo sé, pasemos a otro. Quiero conocer otras historias y quiero conocer la revelación divina. No, predicate el Evangelio todos los días, porque Cristo murió por vos, Cristo te amó de tal manera que se entregó en una cruz por vos. Y qué tesoro tan grande que tenemos, de que Él nos ha dado su Espíritu para que después podamos vivir una vida conforme y digna de Él. Entonces volvamos a la sencillez del Evangelio, volvamos a la sencillez de su amor, de su perdón y de su gracia, porque ese es el fundamento y la base de todo. Después, si vos tenés que abrir el mar y tenés que tapar boca de leones, como hicieron todos estos hombres de fe, eso es otra cosa, pero todo se desprende ¿de qué? De conocer la verdad, de conocerlo a Cristo, de conocer el Evangelio y de vivir el Evangelio. Entonces esto de avivar el fuego para mí tiene que ver con dejar la tibieza y comenzar a vivir en el amor de Cristo, en predicarte a vos mismo. Predicate a vos mismo todos los días el Evangelio y vas a ver que tu vida va a empezar a arder por Él. Y al arder por Él, sí o sí, vas a empezar a encender a otros, que es lo que yo siempre digo de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista, Jesús dice que Él era una antorcha que ardía y alumbraba. Nosotros somos esto, somos ese fósforo encendido. ¿Y qué pasa con el fósforo? Mientras está el fuego, el fósforo se va consumiendo. Nuestra vida es ese palito que se va consumiendo mientras que da fuego y arde para Dios y alumbra al entorno. Pero vos sos ese palito, no sos el fuego. Vos sos ese palito que se va consumiendo por el fuego. Y esa es nuestra vida. El arder por Dios y el alumbrar a otros tiene que ver con que vos seas ese palito que se deja consumir, ¿no? Por eso volvamos a la sencillez del Evangelio y volvamos a este fundamento que es Cristo, es el amor de Cristo por nosotros y que nos ha dado su Espíritu y nos ha dado herramientas, nos ha dado un lugar con Él, nos adoptó como hijos, nos ha dado todo, iglesia. Entonces no podemos dar vueltas y vueltas en el asunto. Cristo murió por vos, ahora andá y dale la vida a otro. Amén. Así que bueno, quiero dejarles esta palabra sencilla de, avivar el fuego del Espíritu Santo. Que el Señor te dé la valentía y quite de vos toda cobardía, todo temor, todo miedo, que su amor realmente eche fuera todo temor. Y que Él te capacite para su obra, que Él te capacite para hacer lo que tengas que hacer, pero amalo a Él, disfrutalo a Él, viví el Evangelio, viví el arrepentimiento todos los días. Y que podamos ser como ese fósforo, ¿no? que arde y que alumbra para el Señor. Y que podamos dejar que Él haga lo que tenga que hacer con nosotros. Amén.